Para el autor, todas las instituciones económicas son creadas por la sociedad. En el caso de Corea del Norte, fueron impuestas por el partido. En América Latina colonial, por los conquistadores españoles, pues a través de la política, que es un proceso, a través del cual una sociedad elige las reglas que la gobernarán, no obstante algunos grupos crearán o mantendrán a toda costa sus privilegios a través de instituciones extractivas. Así también el autor considera que un aspecto fundamental que colabora al desarrollo de instituciones inclusivas es la centralización del poder, como en el caso de Estados Unidos y Corea del Norte, comparadas a las de Somalia, que tiene estados que rigen sus reglas y se imponen a otros a fuerza de armas, reinando un caos continuo de una sociedad dividida en clanes profundamente antagónicos. A mi parecer, este argumento es un poco equívoco, pues no encuentro causalidad entre el estado de Somalia al subdesarrollo y reproducción de instituciones extractivas por falta de centralización. Volviendo al caso de Corea del Norte, existe una centralización del poder, pero los resultados son muy distintos. Pienso que las causas no se encuentran en la centralización del poder, sino en las mismas prácticas de la sociedad, pero no podemos negar que un gobierno que pueda regir las leyes que induzcan a la libertad, que garanticen la vida, la propiedad privada, la salud y, bueno, tantos indicadores sociales que mejoran la vida de la población, es necesario que puedan ser aplicados en todo el territorio y no exista, como en el caso de África, divergencias, luchas por conquistar el poder. El autor Acemoglu se apoya en Max Weber, quien dio una definición que es ampliamente aceptada de Estado, como el monopolio de la violencia legítima en la sociedad. Sin este monopolio y el grado de centralización que implica el Estado, no puede representar su papel de órgano encargado de imponer la ley y el orden, y mucho menos proporcionar servicios públicos y fomentar, tanto así como regular, la actividad económica. Cuando el Estado no logra prácticamente ninguna centralización política, la sociedad tarde o temprano llega al caos, como en el caso de Somalia. Así define las instituciones políticas inclusivas: a aquellas suficientemente centralizadas y pluralistas. Cuando falla una de estas condiciones, se refiere a ellas como instituciones políticas extractivas. Las instituciones políticas extractivas concentran el poder en manos de una élite reducida y fijan pocos límites al ejercicio de su poder, y la relación entre estas y economías extractivas producen un bucle de retroalimentación. Las instituciones políticas extractivas permiten a las élites que controlan el poder político para elegir instituciones económicas con menos limitaciones o fuerzas que se opongan. Permiten la futura estructuración de nuevas élites, enriquecimiento de las mismas y consolidar su poder político a costa del resto de la población. Las instituciones políticas inclusivas tienden a reducir los beneficios de los que disfrutan las élites gobernantes en comparación a las instituciones políticas extractivas, ya que estas instituciones se enfrentan a la competencia del mercado y son limitadas por los contratos y derechos de propiedad del resto de la sociedad. Pero incluso para los dictadores y partidos gobernantes no debería interesarles que se desarrollen los países que han secuestrado, como el caso del presidente Mobutu en el Congo, que gobernó de 1965 a 1997, que incluso después de su derrocamiento, las instituciones políticas extractivas instauradas perduraron mucho tiempo después, para que puedan apropiarse de mayores recursos, comprar más mansiones, aviones o tener un ejército más poderoso. En sí,
enriquecer al país en lugar de empobrecerlo? Pues la respuesta es que las instituciones económicas inclusivas crean incentivos para el progreso económico, que también pueden redistribuir simultáneamente la renta y el poder, de forma que el dictador depredador y sus subordinados con poder político empeoren su situación. Esto me recuerda ejemplos de gobiernos asistencialistas, con bonos, subvenciones, empleos y otros incentivos de este tipo que crean dependencia de la población al gobierno, que encamina sus pasos hacia el absolutismo, con personas temerosas de cuestionar su autoridad. ¿No sería mejor que se traigan capitales para crear empleos, que recibir bonos que no dignifican a la población los trata como inútiles físicos y mentales, que no pueden lograr algo mediante su esfuerzo y capacidad, sino por los favores que dicta el gobierno? El crecimiento económico y el cambio tecnológico están acompañados por lo que el economista Joseph Schumpeter denominó como la destrucción creativa, sustitución de lo viejo por lo nuevo. Los sectores nuevos atraen recursos que antes se destinaban a los viejos. Las empresas nuevas quitan negocio a las ya establecidas. Algo de esto se tocó en el segundo video sobre los más ricos del planeta y la era de la tecnología. Pues las nuevas tecnologías hacen que las habilidades y máquinas existentes queden obsoletas. El proceso de crecimiento económico crea perdedores y ganadores en el escenario político y en el mercado económico. Los grupos poderosos suelen oponer resistencia al poder económico y a los motores de la prosperidad. El crecimiento económico no es solamente un proceso de más y mejores máquinas, más personas con mayor y mejor educación, sino que también es un proceso transformador y desestabilizador, asociado con una destrucción creativa generalizada. Por eso es que no están interesados los dictadores en que sus países sean mejores, más ricos, más prósperos, para agrandar sus mansiones, más aviones, ejércitos más poderosos, porque va a desestabilizarlos políticamente, porque está redistribuyendo la renta y el poder político. La larga agonía del Congo. El autor toma como ejemplo de instituciones políticas extractivas el caso del Congo, donde el país vivía en unas condiciones rudimentarias, sin escritura, ni rueda, ni arado. Los relatos de holandeses y portugueses cuentan sobre la pobreza y sus causas, además de los campesinos congoleños, reacios a adoptar el uso de tecnologías mejores. La causa era la naturaleza extractiva de las instituciones extractivas del país. El reino del Congo estaba gobernado por un rey que vivía en Mombasa. Las zonas situadas lejos de la capital estaban gobernadas por una élite que representaba a los gobernantes de distintas partes del reino. La esclavitud era crucial para la economía. La élite usaba esclavos para abastecer sus propias plantaciones, y los europeos enviaban esclavos a la costa. Los impuestos eran arbitrarios. El pueblo no podía ahorrar e invertir, por ejemplo, en arado. La institución de la esclavitud significó que no pudo existir el mercado más primordial de todos, el mercado del trabajo, donde las personas pueden elegir su profesión o su trabajo, de manera que puedan contribuir a una economía más próspera. Con el auspicio de estas instituciones, un número reducido de la élite pudo importar productos de lujo europeos y vivían rodeados de siervos y esclavos. A pesar de la pobreza generalizada, nada impedía al rey tomar las posesiones o los cuerpos de la gente. Su poder y la de su élite no tenían límite, y los ciudadanos no tenían ni voz ni voto para elegir cómo organizar su sociedad. La moderna República Democrática del Congo continúa siendo pobre, porque sus ciudadanos todavía carecen de instituciones económicas que den los incentivos básicos para que la economía prospere. No es la situación geográfica, la cultura o la ignorancia de sus ciudadanos o políticos lo que mantiene pobre al país, sino sus instituciones económicas extractivas.
pienso que la ignorancia de la población y la cultura que se reproducen es consecuencia de un país que vive oprimido y en guerra como gran parte de África. ¿Es posible la prosperidad bajo condiciones de instituciones políticas extractivas? Bueno, de acuerdo al autor, fue posible en el caso de las islas caribeñas, donde se contaba con mano de obra esclava en plantaciones que trabajaba en condiciones horribles para beneficiar a una élite que llevó a estos lugares a convertirse en uno de los más ricos del planeta. La actividad solo se estancó cuando hubo la necesidad de cambiar a nuevas actividades económicas, que amenazaron tanto las rentas como el poder político de la élite de propietarios de las plantaciones. El segundo, aunque considero que no ingresa en esta categoría, es cuando se permiten el ingreso de instituciones económicas inclusivas, pero de forma limitada, porque éstas amenazarán su poder político, como el caso de China. Se me viene a la mente que el poder político del partido es, como alguna vez escuché, como una jaula, y la economía es como un pájaro. Para que crezca más y se haga más fuerte, debe ampliarse la jaula, pero el pájaro nunca debe salir de ella. Aunque las instituciones extractivas pueden generar algún tipo de crecimiento, normalmente no generan un desarrollo económico sostenido y no va acompañado de algo importante, un proceso de destrucción creativa. Cuando se alcanzan los límites, el desarrollo se detiene, como ocurrió en la Unión Soviética, que si bien logró un crecimiento rápido a costa de muchas vidas, debo agregar, hubo muy poco cambio tecnológico en la mayor parte de la economía. Destinaron la mayor parte de sus recursos al campo militar y pudieron incluso adelantarse en la carrera espacial a Estados Unidos y nuclear. Pero este desarrollo, sin destrucción creativa y sin innovación tecnológica de base amplia, no era sostenible y terminó abruptamente. De hecho, las instituciones políticas económicas extractivas son frágiles, en razón que crean una tendencia general de luchas internas, porque conducen a la concentración de la riqueza y el poder en pocas manos. Si existe otro grupo que pueda tomar el control del Estado, disfrutará de la riqueza y el poder, como se verá más adelante en el caso de África. El mundo creado por la peste. En 1346, la plaga bubónica, también conocida como la peste negra, se transmitió por las pulgas de las ratas traídas desde China, por los comerciantes que atravesaban la ruta de la seda a Europa, comenzando por Italia, una agonía definitivamente horripilante sin solución para quien la padeciera. Aproximadamente mató a la mitad de la población. Esta epidemia tuvo efectos en el aspecto social, económico y político. A finales del siglo XIV, Europa tenía un carácter de orden feudal basada en una relación jerárquica del rey y sus señores y los campesinos. Como sabemos, el rey poseía la tierra y la concedía a señores a cambio de servicios militares, y estos señores asignaban la misma a los campesinos a cambio de su trabajo en las mismas, sin obtener remuneración alguna, y estaban sujetos a múltiples impuestos y sanciones. Cabe aclarar que los siervos se encontraban atados a la tierra, necesitaban de diversos permisos para poder trasladarse. La riqueza fluía de abajo hacia arriba, de muchos campesinos a pocos señores feudales, en pocas palabras. Según el autor, por la muerte que existió durante el periodo de la peste, llevó a la escasez de mano de obra, lo cual a su vez llevó a que los campesinos exigieran la reducción de muchas multas y de trabajo no remunerado. Por supuesto no se aceptaron tales demandas, por lo cual hubieron revueltas que fueron sofocadas, pero no hubo más intentos de imponer estatutos en detrimento de los siervos que castigaban con cárcel a quienes se opusieran a trabajar una tierra arrendada, alquilada. Como que un poco malthusiano este argumento del autor, incluso diría keynesiano, porque a través de la muerte de muchos, de la peste, nos dice que han mejorado las condiciones para la mano de obra de los siervos, porque ya eran pocos, ¿no? Porque se redujo la oferta de mano de obra. Bueno, los trabajos feudales se redujeron, comenzaron a aparecer trabajos más inclusivos en Inglaterra, y los sueldos aumentaron.
Sin embargo, en Europa Oriental había fallecido una proporción similar de la población. No obstante, estas zonas no eran precisamente zonas densamente pobladas, por lo cual se redujeron libertades en estas zonas. Incluso apareció una segunda servidumbre que consistía en el aumento de impuestos que recaudaban de las mismas parcelas de los mismos inquilinos y se quedaban con la mitad de la producción bruta. En 1533 en Polonia, el trabajo para un señor era remunerado. Sin embargo, en 1600 casi la mitad era trabajo forzado y no remunerado. Este tipo de diferencias hizo que en 1600 las diferencias entre Europa Oriental y Occidental hicieron dos mundos distintos, pequeñas diferencias, como mejores caminos, o campesinos más organizados que otros, marcarían la brecha de diferencia cuando apareció el capitalismo. Inglaterra dio el primer paso hacia el crecimiento sostenido en el siglo XVII, precedidos por una revolución política, que aportó un conjunto de instituciones económicas y sociedades mucho más inclusivas que las anteriores. Esta serie de instituciones proporcionaron incentivos para la inversión, el comercio y la innovación. Impulsaron derechos de propiedad que incluían las patentes que concedían los derechos de propiedad a las ideas. Por todo ello, no es casualidad que fuera en Inglaterra donde se daría el fenómeno de la revolución industrial, donde se aplicaron las ideas anteriormente concebidas en ciencias, pero aplicadas bajo el incentivo de los mercados y el comercio. Estas diferencias en sus instituciones marcaron la diferencia entre Inglaterra y España, que ambos países poseían instituciones similares como la monarquía. No obstante, los incentivos proporcionados por las instituciones de cada país marcaron la brecha existente actualmente. Por supuesto, no existen dos sociedades que creen las mismas instituciones. Siempre habrá distintas costumbres, distintas maneras de concebir los derechos de propiedad. Algunas sociedades reconocerán la autoridad de los ancianos, otras no. Algunas lograrán algún tipo de centralización política temprana, otras no. Los derechos de las mujeres, que son consideradas y respetados en unas sociedades y en otras no. Las sociedades están constantemente sujetas al conflicto económico y político, que se resuelve de distinta manera debido a diferencias históricas, el papel de los individuos y o factores aleatorios. Daron Acemoglu señala que las instituciones políticas y económicas extractivas fueron heredadas y perduraron desde la conquista española, condenando a esta región a la pobreza. Sin embargo, a Argentina y Chile les ha ido mucho mejor que a la mayoría de los países de la región, porque para el autor, estos lugares no poseían las riquezas que buscaban los colonos españoles, por tanto pasaron por alto tales regiones. Y bueno, aquí me parece que el autor se equivoca, porque Chile y Argentina son lo que son actualmente gracias a las políticas adoptadas durante el siglo pasado, incluso durante los últimos 60, 50 años, para bien o para mal. Chile era un país miserable antes de las políticas adoptadas por Pinochet, siempre considerando la sangre que costó imponerlas. Se dirige a un futuro mejor que el que hubiese tenido que vivir, al igual que Argentina, que era un país mucho más próspero a inicios del siglo XX, uno de los más ricos del planeta, y al igual que el caso chileno, mucha sangre de por medio, se dirige a un destino mucho más oscuro. El crecimiento económico bajo instituciones extractivas. Un gobernante que monopoliza el poder político que controla un Estado centralizado puede introducir cierto grado de ley y orden y un sistema de regulaciones para estimular la actividad económica. Pero aquí radica la diferencia entre instituciones extractivas e inclusivas. Y es que de las primeras no se obtiene un desarrollo sostenible que implique un cambio tecnológico,
sino que se basa en las tecnologías existentes. La economía de la URSS puede proporcionar un ejemplo claro de cómo el autoritarismo y los incentivos emitidos por el Estado pueden dirigir a un desarrollo económico rápido, con instituciones extractivas, y cómo este crecimiento en última instancia llega a su fin y se hunde. Tras la muerte de Lenin, en 1924, Stalin consolidó su poder en la URSS en 1927, y tras purgar a sus rivales, reactivó el Comité de Planificación Estatal, el Gosplan, fundado en 1921, por lo cual su plan de primer quinquenio se puso en marcha de 1928 a 1933. El crecimiento económico para Stalin era sencillo: desarrollo de la industria por orden gubernamental y obtención de recursos necesarios para hacerlo, recaudando impuestos elevados en la agricultura. Cabe mencionar que el Estado comunista no tenía un sistema impositivo efectivo, así que Stalin colectivizó la agricultura, por lo cual se abolieron los derechos de propiedad sobre la tierra y todas las personas fueron agrupadas en granjas colectivas gigantes, dirigidas por el Partido Comunista. Esto permitió a Stalin tomar todos los alimentos que fueran necesarios para dotar a las nuevas fábricas. Las consecuencias, pues, para la población rural fue que primero no contaban con los incentivos para esforzarse y trabajar, así que la producción cayó en picado. Se llevaban tanto de lo producido que no había suficiente para comer y la gente comenzó a morirse de hambre. Al final se calcula que murieron alrededor de 6 millones de personas por inanición y cientos de miles fueron asesinadas o enviadas a Siberia durante la colectivización forzosa. Ni la recién creada industria ni las granjas colectivizadas eran económicamente eficientes, en el sentido de aprovechar al máximo los recursos que poseía la URSS, porque el desarrollo industrial y tecnología eran bastante atrasadas con relación a Europa o Estados Unidos. Por eso se podían lograr grandes beneficios asignando recursos al sector industrial, aunque se hiciera de forma poco eficiente y por la fuerza. Esta ineficiencia se da porque no se permite que la gente tome sus propias decisiones a través de los mercados, lo cual es la forma en que una sociedad puede utilizar eficientemente sus recursos. Cuando el Estado o una reducida élite controla todos estos recursos, no se crearán incentivos adecuados, ni habrá una asignación eficiente de la habilidad y el talento de las personas. Por tanto, las instituciones extractivas no pueden generar un cambio tecnológico sostenido por dos razones. 1. Falta de incentivos económicos y la resistencia por parte de las élites que controlan la política, economía y sociedad, pudiéndose mencionar que las áreas militadas en las que tuvieron progreso por un tiempo fue la industria militar y espacial, que no fue sostenible por mucho tiempo. Un dato curioso que menciona el libro es el censo soviético de 1937, que uno podría pensar que el Estado demandaba un trabajo bien hecho. No obstante, los datos mostraron una población de unos 162 millones de personas, menos que los 180 millones previstos por Stalin. De hecho, por debajo de los 168 millones anunciados por Stalin en 1934. El censo de 1937 era el primero que se hacía desde 1926, por tanto fue el primero que recogía datos posteriores a las purgas y hambrunas vividas a principios de los 30. Con estos resultados, Stalin ordenó que los que organizaron el censo fueran arrestados y enviados a Siberia, o bien fusilados, mandando hacer otro censo en 1939, donde se hizo bien, y la población resultó ser de 171 millones de personas. Stalin se dio cuenta que el sueldo igual para todos desincentivaba el trabajo, así que introdujo un sistema de primas, lo cual generó desincentivos para el cambio tecnológico por una razón.
La innovación, que tomaba recursos de la producción actual, ponía en riesgo los objetivos de la producción, lo que provocaría que no se pagaran las primas. Asimismo, los objetivos de la producción se basaban en la producción de periodos anteriores, por lo cual se creaba un incentivo a no ampliar la producción. Incluso existían problemas en términos de unidad de medida. Si la planificación era en toneladas de hojas de acero, estas eran demasiado pesadas. Cuando era en superficie, digamos en metros cuadrados, las hojas eran demasiado delgadas. Si el plan de producción de lámparas era en toneladas, eran tan pesadas que no se podían colgar del techo. Sí, lo sé, parece engorroso, complicado o hasta molesto el pensar en los incentivos, porque pareciera que si se abre una válvula, se cierra o se cierran otras. Pero esto es la economía. Los incentivos, por grandes o pequeños que puedan parecer, tienen efectos y a menudo son más grandes de lo que se prevén, o peor aún, desatan efectos que no fueron contemplados inicialmente. ¿O qué es lo que opinaría Friedrich Hayek? Demasiada información, simplemente este error le llamaría fatal arrogancia. El Partido Comunista no solo había utilizado zanahorias, o sea, primas, para promover la producción, sino también garrotes para imponer su voluntad. Una serie de leyes fijó delitos criminales para los trabajadores que se percibía que holgazaneaban. Es así que, por ejemplo, en 1940 hizo que el absentismo, definido como pasar más de 20 minutos fuera de la fuente laboral sin permiso o sin hacer nada, fuera considerado como un delito criminal, que podía ser castigado con trabajos forzados por 6 meses y una reducción del 25% del sueldo. Entre 1940 y 1955, 36 millones de personas, una tercera parte de la población adulta, fueron consideradas de este delito. De estas, unas 15 millones de personas fueron encarceladas y 250.000 fusiladas. En un año, era normal que cerca de 1 millón de personas fueran a la cárcel, sin contar los 2,5 millones de personas enviadas por Stalin a los gulags. Uno de los grandes afluentes del río Congo es el Kasai, que nace en Angola. El Kasai divide dos grupos que habitan la República Democrática del Congo, los Lelés y los Bushongs. Los Lelés son comparativamente más pobres que los Bushongs. Esto porque tienen casas peores, tecnologías primitivas de agricultura, no existen inversiones a largo plazo como redes de pesca, a diferencia de sus vecinos Bushongs, así como fortalezas que viven en constante conflicto. No obstante, no existen privilegios para un grupo sobre el otro. Es más, los Lelés se muestran interesados en la compra de armas de fuego, pero no en herramientas que utilizan los Bushongs. Prefieren una menor tecnología agrícola y de caza. No es la ignorancia, no es la geografía, no es la herencia cultural lo que distingue a estas dos regiones, estos dos pueblos. Los Lelés vivían en pueblos fortificados, sin concentración política, es decir, sin normas de centralización. En cambio, al otro lado del río, donde habitan los Bushongs, se produjo una revolución política que creó el reino de Cuba, dejando de compartir de esta manera lo que tenían en común con los Lelés. Se construyó un estado y una pirámide de instituciones políticas que no solo estaban más centralizadas, sino que implicaban estructuras más elaboradas.